somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, muchísimas gracias. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Y bueno, por supuesto, vamos a cederle los micrófonos a los especialistas. Un tema que pues ya lo comenté, que es lo que vamos a hablar en este momento. Pero me gustaría que lo recapitulara la presentación. Eduardo Chavero, desde la Ciudad de México, mi querido amigo, bienvenido nuevamente a tu programa, todos los jueves contigo desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas noches, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia del puerto de Manzanillo, de la hermosa ciudad del puerto de Manzanillo, y bueno, pues a nuestros radioescuchas de todo el mundo por nuestras plataformas, por nuestras redes sociales, por nuestras plataformas digitales. Pues muchísimas gracias, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Y bueno, pues en esta ocasión queremos hacer una pausa en el camino. Sabemos que vienen mañana ya empieza diciembre, y sabemos que muchas veces vienen también pues toda la fiesta, esas cenas de Navidad, esas comidas. Bueno, pues no podemos dejar de lado un tema que, como recordarás, Paco, hace 8 meses aproximadamente estuvo con nosotros el psicólogo Alfonso Guido hablándonos justamente de las adicciones, y hoy pues para mí es un gusto, un honor presentar en los micrófonos de Tiempo Logístico, si me permites llamarlo de esa manera, al padrino Gerardo Espinosa, que lo conozco ya desde hace algunos años, y bien, como dice la literatura de AA, a la cual yo también formo parte orgullosamente desde hace 10 años aproximadamente, pues dice por ahí la literatura que el programa de AA de Alcohólicos Anónimos de cuarto y quinto paso, no es de promoción, sino de atracción. Bueno, pues le quiero ceder la palabra a don Gerardo para que nos platique desde su punto de vista, con la experiencia que tiene ya de tantos años. Antes de darle la bienvenida, por supuesto, y todo el honor y el agradecimiento que se merece, yo solamente quiero mandar un mensaje, justamente como tú lo estabas diciendo en este momento. Empiezan las fiestas, empieza diciembre y empiezan a deschavar, a hacer las reuniones, a hacer las posadas, a hacer todo este tema, todo lo que tú estás diciendo. Sin embargo, yo quiero dar algo muy puntual. El asunto nos refiere a todos, porque es un asunto que especializados en la materia del comercio exterior en este programa, pero justamente como lo señalamos, una industria que no se salva de todo este tema, que al contrario, que hay estadísticas en las cuales es grave el asunto, porque pues tanta presión, tanto trabajo, y en fin, no hablemos de la cantidad de divorcios, porque bueno, sería desafortunado hablar de todos esos temas, pero sí es un asunto que compete por demás a toda esta industria. Y ahora sí, pues al padrino Gerardo Espinosa, pues bienvenido, y pues esperamos escuchar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que ha encontrado a través de los años, a través del paso de la experiencia con toda la gente que tienen la dicha de contar con su especialidad. Pues bienvenido, querido Gerardo. Pues bien, muy buenas tardes. Yo la verdad es que les agradezco esta oportunidad y el foro para hablar de un tema que, como bien lo decían, pues es de suma importancia tanto para la sociedad como para la industria, pero principalmente para el seno familiar, porque pues es un tema en el que se ven involucradas familias de diferentes estratos sociales, religiones. Esto no respeta, sí. y sin embargo pues va afectando al ser humano de tal manera que pues hay muchos casos, la gran mayoría de ellos, en los que se llega a perder el trabajo, la familia, y si no se busca ayuda a tiempo, como lo dice la literatura, pues llega a perder hasta la vida, ¿va? Entonces, esto es algo importante, y el foro, me gusta la oportunidad, como lo decía bien Eduardo. Nosotros trabajamos mucho con la atracción, más no con la promoción, pero me parece que es importante hacer conciencia, sobre todo porque es una enfermedad. Ya hace tiempo la Organización Mundial de la Salud lo definió como una enfermedad, no como una adicción, un vicio, tanto el alcoholismo como la drogadicción, que va atacando cada vez a más seres humanos, o a seres humanos, hombres o mujeres. Ya no respeta desde hace tiempo, pero cada vez son más jóvenes, ¿no? Ya hay casos de un alcoholismo avanzado en muchachos de preparatoria,
ya hay gente que va siendo afectada de manera más fuerte a esos niveles, y en muchos casos a nivel primaria y secundaria. O sea, es algo que va avanzando de forma importante, y que a través de la conciencia y de estos foros y de lo que hacemos nosotros en cada una de las agrupaciones de todas las corrientes, pues es detener, ayudar a la gente para que pueda encontrar una salida, y por consecuencia a las familias, ¿no? Entonces es importante agradecer el foro, y sobre todo esa parte de tratar de hacer conciencia para unir fuerzas y evitar que en la medida de lo posible más gente salga lastimada con esta situación, ¿no? Es importante reconocer esa parte, que es una enfermedad, no es una adicción, y que normalmente no lo acepta la gente, ¿no? Justamente es lo que le iba a comentar. Quizás la parte más difícil de todo esto, y todos los que hemos pasado por este proceso, es la admisión, padrino. ¿Cómo podemos detectar o cómo sabemos ya que esto ya se convirtió en un problema, no? Es complicado, dice la literatura en nuestro primer paso que aceptar una derrota definitiva no es fácil. Para nosotros aceptar una derrota es como pensar soy un perdedor, y paradójicamente cuando aceptas tu derrota es cuando puedes empezar a caminar por una salida, empezar a hacer los cimientos para una salida. El proceso tiene que ser de mucha honestidad. Normalmente el alcohólico, el drogadicto, la familia lo detecta, empiezan a haber situaciones en las que ya hay descuidos en cualquier ámbito, la familia, la economía, el trabajo, la parte física, y la persona se niega, ¿va? La negación es muy fuerte en la conciencia de la persona. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo un examen de conciencia. Cuando una persona que bebe, dice la literatura, nuevamente te menciono porque al final nos basamos en eso, ¿no? Cuando alguien hace la prueba y dice, en vez de beber cerveza voy a beber vino, voy a beber ron, no sé, y el consumo que tiene es de una forma desmedida, ya tiene un problema. Cuando empiezan a llegar esos cambios de personalidad, cuando la persona se empieza a volver agresiva, o le da por encerrarse, empiezan a llegar pensamientos de suicidio, cuando empiezan a pasar todo ese tipo de situaciones ya hay un problema. Normalmente el enfermo lo va a defender. Hay una parte muy contundente de la literatura que menciona que el enfermo alcohólico va a defender la obsesión de que algún día va a poder beber como la gente normal hasta las puertas de la locura o de la muerte, y a ese grado llega la negación. Es importante, es importante que se haga un análisis con toda honestidad y asesorado, porque para eso precisamente pues estamos tanto los grupos como la sociedad médica, que también es una parte importante, ¿no? Vaya que por demás interesante este tema, que esperemos que el fin pues de esta participación es sensibilizar a las personas, evidentemente mandando un mensaje contundente gracias a un especialista como tú. Pero vaya, sabemos que este trabajo es arduo, es un trabajo que no sencillamente se puede pues difundir, pero bueno, pues en este programa la verdad que sí, gracias a Eduardo Chavero, a su sensibilidad en el tema, evidentemente toda la producción lo aceptó para poder tener este panorama un poco más claro de este aspecto, porque bueno, no estamos exentos ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera yo, en ese sentido. Entonces creo que toda esta industria a la que nosotros llegamos debe de tener este mensaje, ¿no? Eduardo, yo no sé si ahorita todavía nos alcance para otra pregunta más, o la quieras hacer, o quieras hacer algún comentario para irnos al siguiente corte y tener todo el panorama más claro de lo que vamos a desarrollar en este siguiente segmento. Tú indícalo. Claro que sí, mira, pues rápidamente, padrino, ahorita para regresar del corte, hablamos ya de la teoría, hablamos de toda la literatura de AA, pero yo creo que mucha gente que nos está escuchando quisiera saber a lo mejor cuál es ya esa práctica, ¿no? Cómo dar ese primer paso, cómo seguir avanzando ya en ese proceso de aceptar, ¿no? Que se tiene un problema, y luego cómo empezar a trabajarlo. Pero pues vamos al corte, Paco, y ahorita regresamos. Por supuesto, regresando del corte, formulamos nuevamente la pregunta para pues el padrino, que en realidad tiene por acá algunos saludos del grupo Amor y Servicio de Aragón. Dice: padrino Gerardo, gran líder y un gran ser humano maravilloso. Marta Angélica Hernández también dice: bendiciones, padrino.
padrino. Y bueno, pues evidentemente debes de tener muchos seguidores, mucha gente que te quiere. Pero vamos a un corte, mi querido Eduardo, y regresamos aquí en Más de Tiempo Logístico. ¿Te parece bien? Vamos al corte, Paco. Regresamos. Gracias. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. Permanece. Todos somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, muchísimas gracias. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Y bueno, por supuesto, vamos a cederle los micrófonos a los especialistas. Un tema que pues ya lo comenté, que es lo que vamos a hablar en este momento. Pero me gustaría que lo recapitulara la presentación. Eduardo Chavero, desde la Ciudad de México, mi querido amigo, bienvenido nuevamente a tu programa, todos los jueves contigo desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas noches, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia del puerto de Manzanillo, de la hermosa ciudad del puerto de Manzanillo, bueno, pues a nuestros radioescuchas de todo el mundo por nuestras plataformas, por nuestras redes sociales, por nuestras plataformas digitales. Pues muchísimas gracias, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Y bueno, pues en esta ocasión queremos hacer una pausa en el camino. Sabemos que vienen ya el día de mañana, ya empieza diciembre, y sabemos que muchas veces vienen también pues toda la fiesta, sí, esas cenas de Navidad, esas comidas. Bueno, sí, pues no podemos dejar de lado un tema que, como recordarás, Paco, hace 8 meses aproximadamente estuvo con nosotros el psicólogo Alfonso Guido hablándonos justamente de las adicciones, y hoy pues para mí es un gusto, un honor presentar en los micrófonos de Tiempo Logístico, si me permites llamarlo de esa manera, al padrino Gerardo Espinosa, que lo conozco ya desde hace algunos años, y bien, como dice la literatura de AA, a la cual yo también formo parte orgullosamente desde hace 10 años aproximadamente, pues dice por ahí la literatura que el programa de AA de Alcohólicos Anónimos de cuarto y quinto paso, no es de promoción, sino de atracción. Bueno, pues le quiero ceder la palabra a don Gerardo para que nos platique desde su punto de vista, con la experiencia que tiene ya de tantos años. Antes de darle la bienvenida, por supuesto, y todo el honor y el agradecimiento que se merece, yo solamente quiero mandar un mensaje, justamente como tú lo estabas diciendo en este momento. Empiezan las fiestas, empieza diciembre y empiezan a deschavar, a hacer las reuniones, a hacer las posadas, a hacer todo este tema, todo lo que tú estás diciendo. Sin embargo, yo quiero dar algo muy puntual. El asunto nos refiere a todos, porque es un asunto que especializados en la materia del comercio exterior en este programa, pero justamente como lo señalamos, una industria que no se salva de todo este tema, que al contrario, que hay estadísticas en las cuales es grave el asunto, porque pues tanta presión, tanto trabajo, y en fin, no hablemos de la cantidad de divorcios, porque bueno, sería desafortunado hablar de todos esos temas, pero sí es un asunto que compete por demás a toda esta industria. Y ahora sí, pues al padrino Gerardo Espinosa, pues bienvenido, y pues esperamos escuchar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que ha encontrado a través de los años, a través del paso de la experiencia con toda la gente que tienen la dicha de contar con su especialidad. Pues bienvenido, querido Gerardo. Pues bien, muy buenas tardes. Yo la verdad es que les agradezco esta oportunidad y el foro para hablar de un tema que, como bien lo decían, pues es de suma importancia tanto para la sociedad como para la industria, pero principalmente para el seno familiar, porque pues es un tema en el que se ven involucradas familias de diferentes estratos sociales, religiones. Esto no respeta, sí. y sin embargo pues va afectando al ser humano de tal manera que pues hay muchos casos, la gran mayoría de ellos, en los que se llega a perder el trabajo, la familia, y si no se busca ayuda a tiempo, como lo dice la literatura, pues llega a perder hasta la vida, ¿va? Entonces, esto es algo importante, y el foro, me gusta la oportunidad, como lo decía bien Eduardo. Nosotros trabajamos mucho con la atracción, más no con la promoción, pero me parece que es importante hacer conciencia
sobre todo porque es una enfermedad. Ya hace tiempo la Organización Mundial de la Salud lo definió como una enfermedad, no como una adicción, un vicio, tanto el alcoholismo como la drogadicción, que va atacando cada vez a más seres humanos, o a seres humanos, hombres o mujeres. Ya no respeta desde hace tiempo, pero cada vez son más jóvenes, ¿no? Ya hay casos de un alcoholismo avanzado en muchachos de preparatoria, ya hay gente que va siendo afectada de manera más fuerte a esos niveles, y en muchos casos a nivel primaria y secundaria. O sea, es algo que va avanzando de forma importante, y que a través de la conciencia y de estos foros y de lo que hacemos nosotros en cada una de las agrupaciones de todas las corrientes, pues es ayudar a la gente para que pueda encontrar una salida, y por consecuencia a las familias, ¿no? Entonces es importante agradecer el foro y sobre todo esa parte de tratar de hacer conciencia para unir fuerzas y evitar que en la medida de lo posible más gente salga lastimada con esta situación, ¿no? Es importante reconocer esa parte, que es una enfermedad, no es una adicción, y que normalmente no lo acepta la gente, ¿no? Justamente es lo que le iba a comentar. Quizás la parte más difícil de todo esto, y todos los que hemos pasado por este proceso, es la admisión, padrino. ¿Cómo podemos detectar o cómo sabemos ya que esto ya se convirtió en un problema, no? Es complicado, dice la literatura en nuestro primer paso que aceptar una derrota definitiva no es fácil. Para nosotros aceptar una derrota es como pensar soy un perdedor, y paradójicamente cuando aceptas tu derrota es cuando puedes empezar a caminar por una salida, empezar a hacer los cimientos para una salida. El proceso tiene que ser de mucha honestidad. Normalmente el alcohólico, el drogadicto, la familia lo detecta, empiezan a haber situaciones en las que ya hay descuidos en cualquier ámbito, la familia, la economía, el trabajo, la parte física, y la persona se niega, ¿va? La negación es muy fuerte en la conciencia de la persona. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo un examen de conciencia. Cuando una persona que bebe, dice la literatura, nuevamente te menciono porque al final nos basamos en eso, ¿no? Cuando alguien hace la prueba y dice, en vez de beber cerveza voy a beber vino, voy a beber ron, no sé, y el consumo que tiene es de una forma desmedida, ya tiene un problema. Cuando empiezan a llegar esos cambios de personalidad, cuando la persona se empieza a volver agresiva, o le da por encerrarse, empiezan a llegar pensamientos de suicidio, cuando empiezan a pasar todo ese tipo de situaciones ya hay un problema. Normalmente el enfermo lo va a defender. Hay una parte muy contundente de la literatura que menciona que el enfermo alcohólico va a defender la obsesión de que algún día va a poder beber como la gente normal hasta las puertas de la locura o de la muerte, y a ese grado llega la negación. Es importante, es importante que se haga un análisis con toda honestidad y asesorado, porque para eso precisamente pues estamos tanto los grupos como la sociedad médica, que también es una parte importante, ¿no? Vaya que por demás interesante este tema, que esperemos que el fin pues de esta participación es sensibilizar a las personas, evidentemente mandando un mensaje contundente gracias a un especialista como tú. Pero vaya, sabemos que este trabajo es arduo, es un trabajo que no sencillamente se puede pues difundir, pero bueno, pues en este programa la verdad que sí, gracias a Eduardo Chavero, a su sensibilidad en el tema, evidentemente toda la producción lo aceptó para poder tener este panorama un poco más claro de este aspecto, porque bueno, no estamos exentos ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera yo, en ese sentido. Entonces creo que toda esta industria a la que nosotros llegamos debe de tener este mensaje, ¿no? Eduardo, yo no sé si ahorita todavía nos alcance para otra pregunta más, o la quieras hacer, o quieras hacer algún comentario para irnos al siguiente corte y tener todo el panorama más claro de lo que vamos a desarrollar en este siguiente segmento. Tú indícalo. Claro que sí, mira, pues rápidamente, padrino, ahorita para regresar del corte, hablamos ya de la teoría, hablamos de toda la literatura de AA, pero yo creo que mucha gente que nos está escuchando quisiera saber a lo mejor cuál es ya esa práctica, ¿no? Cómo dar ese primer paso, cómo
seguir avanzando ya en ese proceso de aceptar, ¿no?, que se tiene un problema y luego cómo empezar a trabajarlo. Pero pues vamos al corte, Paco, y ahorita regresamos. Por supuesto, regresando del corte, formulamos nuevamente la pregunta para pues el padrino, que en realidad tiene por acá algunos saludos del grupo Amor y Servicio de Aragón. Dice: padrino Gerardo, gran líder y un gran ser humano maravilloso. Marta Angélica Hernández también dice: bendiciones, padrino. Y bueno, pues evidentemente debes de tener muchos seguidores, mucha gente que te quiere. Pero vamos a un corte, mi querido Eduardo, y regresamos aquí en Más de Tiempo Logístico. ¿Te parece bien? Vamos al corte, Paco. Regresamos. Gracias. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico.